Bien. Continuamos nosotros en Siglo a Siglo. Antes de ir tengo que hacer una recomendación, pero nada más quería, en un ratito vamos a colocar la dirección web de la Justicia Electoral porque son muchísimos los mensajes de gente que nos está escribiendo y preguntando cómo saber dónde votar. Nosotros lo que podemos inmediatamente darles es el sitio web de la Justicia Electoral donde ingresan desde cualquier computadora, desde cualquier ciber y allí pueden averiguar. Entiendo, hay un número de celular también, estamos esperando que nos confirmen en un rato de prensa y vamos a poner luego los datos. Ahora queremos recomendarles una buena lectura como lo hacemos todas las noches. Reflexión, música y libros con palabras de guía para lo que los niños necesitan escuchar. Son palabras que todo niño quiere escuchar. David Stahl es el autor de este título y está en Reflexión, música y libros. Muchas veces los padres tienen buenas intenciones, pero palabras muy duras para con los niños y este es un libro que bien puede ayudarnos también a saber cómo lidiar con ellos. Reflexión está en Eusebio Ayala, Casa y República Argentina. Esta noche vamos a conocer propuestas del Partido Socialdemócrata, el partido que está aliado al movimiento, a la alianza de Efraín Alegre y Rafael Filisola. Los invitados esta noche son el candidato al Parlasur por el partido mencionado, Socialdemócrata, el doctor José Casañas Levy. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Oscar, Mariana y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Alejandro Nissen, él es candidato por diputado en Capital por el Partido Socialdemócrata, lista 22. Voy a dar ya el número de la lista también, que es importante. Gracias. Bienvenido, doctor. Igualmente, muchas gracias, Mariana, Oscar, toda la gente que nos está viendo, un saludo especial y un gusto de estar acá con ustedes. La última vez fue un programa muy dinámico, agradable con los demás candidatos. Te gustó tanto que quisiste venir de nuevo, ¿verdad, doctor? Está bien, me parece muy bien. Yo voy a dar el número de lista, pero bien que lo tienen acá. Me parece una muy buena estrategia. Dila Eaton, ella es también candidata a diputada por el Departamento Central, por el mencionado partido. Dila, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, agradezco muchísimo la oportunidad de poder entrar en las casas con nuestra propuesta, con la propuesta de la lista 22. Esa es una gran oportunidad que tienen los políticos en la televisión, ¿verdad? Sí, totalmente, absolutamente. Ingresan, dialogan, participan. Sobre todo partidos pequeños como el nuestro, que obviamente no tienen el volumen o la capacidad financiera como para soportar campañas publicitarias. Cualquier espacio, y por supuesto es muy valioso realmente. Me gustaría hacer una introducción con Dila Eaton porque creo que vamos a escucharlos a todos, pero aquí los señores a mi izquierda son bastante conocidos por sus roles profesionales también. En el caso de Dila tiene una trayectoria, pero me gustaría que pueda presentarse hoy en su formación profesional, personal y por supuesto ya como aspirante a la Cámara Baja. Cómo no, muchas gracias. Para que la gente me conozca un poquito mejor. Soy ama de casa y empresaria. Incursioné en la política desde el comienzo con el doctor Guillermo Caballero Vargas. Desde entonces vengo haciendo militancia política, pero sin candidatura cierta, o sea que siempre he apoyado candidaturas. Me he dedicado mucho a candidaturas del Chaco paraguayo. Bueno, entonces esta es la oportunidad ahora que me da el Departamento Central, puesto que ahí estoy residiendo actualmente desde hace 5 años atrás. Actualmente soy vicepresidenta de la Federación Internacional de Filatelia. Es uno de mis últimos logros, digamos. Soy especialista en todo lo que tenga que ver con filatelia y expertos para determinar falsos en términos de papeles. Vamos a aclarar que filatelia es el arte, la ciencia de estudiar las estampillas. Sí, y las cartas, y las rutas, todo lo que tenga que ver con la comunicación del correo. Qué bueno ahí. Sí, ¿Qué te impulsó? ¿En 1992 ya estabas con Caballero Vargas? Así es, soy socia fundadora del Encuentro Nacional. Sí, era afiliada número 32, pero bueno, con el tiempo eso se fue terminando y hoy tengo la oportunidad de reiniciarme. Le quiero consultar nada más. Yo tengo recuerdos no voy a delatar mi edad, pero de bastante menor de edad, digamos, en el caso del Encuentro Nacional, pero sí. Creo que marcó esa presencia de Caballero Vargas y del Encuentro Nacional, marcó como un punto muy importante
en la política y también en ese electorado que no se identifica muchas veces En los jóvenes con uno u otro. particularmente, En los jóvenes, ¿verdad? sí. Es verdad. Que no se identifica con algún sector, más allá de que ustedes están respaldando una candidatura de uno de esos dos sectores, en el caso presidencial. ¿Qué lecciones aprendidas cree que le dejó aquella experiencia? Yo te Dina? digo que hoy por hoy estoy muy orgullosa de haber iniciado aquello que nosotros llamábamos de una forma de hacer política diferente. Hoy por hoy la gente está pensando, por ejemplo, en términos de cruzar los votos. Cuando nosotros nos iniciábamos era casi una doctrina tener que votar las listas sábanas de punta Claro. a punta. Hoy no, hoy la gente dice, no, yo definitivamente hoy si me voy a las urnas voy para elegir. Claro que hay otro porcentaje que todavía está siendo manipulado, pero cada vez menos. Un compañero de carrera de aquella época habrá sido Marcelo Duarte, que sigue Marcelo siendo Duarte, senador sí, nacional. sí, es el que sigue siendo, ya casi no quedan. No queda. Sí, porque ya Emilio se fueron. Camacho. Emilio Camacho no fue nunca de esa camada. De esa época. no. Ellos ya vinieron Ya vinieron posteriormente. con Asunción para Todos, se incursionaron posteriormente Con Filisola. con Filisola, con el grupo Filisola, sí. Aquella camada fue la de Mario Paz, Diego Avente, todo ese grupo de gente que hoy ya no están activos, digamos. El único que continúa Diego Avente. no está activo en la política, ni siquiera, bueno, en la política seguramente que sí, pero no es muy visible ni tampoco no sea Él candidato está que yo como sepa. asesor De Efraín Alegre. Efraín sí. Alegre. Así es, así es. Y Bueno. puede ser un secretario privado de la presidencia. Si se dan las cosas, ¿no? Y puede ser. Es muy probable que se den las cosas. No sé si va a ser Acá, secretario. si acá preguntamos, por supuesto que la respuesta va a ser afirmativa. Esa respuesta afirmativa. Hay optimismo acá en este sector. sí. Doctor Nissen, ¿cómo está la caminata, la visita casa por casa, el trabajo que están haciendo? Bien la caminata, contacto con la gente, realmente estuvimos por la zona del Bañado, ¿verdad? Conociendo un poquito los problemas del Bañado y sobre todo también las quejas de ese sector postergado, en donde todos coinciden en que el candidato, el político, los visita en esta época y después se olvidan, ¿verdad? Siempre los mismos problemas, siempre las mismas promesas que son de fácil solución, pero yo creo y se ve de que no hay un trabajo social, Oscar, no hay un trabajo social de parte del gobierno de turno en solucionar. Sí hay un trabajo en buscar votos y luego olvidarse de la gente, ¿verdad? Entonces, eso se vive constantemente, te digo, lo hicimos desde muchos amigos y hasta estuvimos en una asociación de mujeres que tenían una panadería y un costurero, en donde después de hablar mucho con ellos, nos dijeron, ¿saben ustedes dónde están? Y sí, la asociación de mujeres cuñadas o escucha. Este era el PC de Lugo, nos dicen. Este era el PC de Lugo y luego se olvidó Lugo de nosotras. Nunca más vino, nunca más apareció. Traigo más colación, esto no por una cuestión personal. Qué con difícil Lugo. debe ser, doctor Nissen, llegar a una comunidad con una propuesta, con una convicción de parte de ustedes de querer hacer bien las cosas y en contrapartida se encuentran con el pesimismo, la gente, con las personas que no creen en nada ni en nadie absolutamente, y ustedes están probablemente con la vocación sincera de hacer lo que prometen, ¿verdad? Es una decepción muy grande para ustedes probablemente encontrarse con ese tipo de situaciones. En este caso en particular, te digo, fuimos nosotros totalmente desinteresados en ningún voto. Nos fuimos porque realmente estas mujeres producen, cosen bien, pero no tienen mercado donde vender. Y nosotros tenemos realmente una persona que conoce, o sea, es un pariente nuestro que tiene una exportación de una empresa exportadora de tejido y de ropas terminadas, y queríamos ver si podíamos ayudarle desde ese lado, ¿verdad? Me refiero a Natalia, que es la que nos ayuda en este campo, pero realmente no nos presentamos como políticos. Y le decimos bien, nosotros no somos políticos, es decir, no somos de una gestión partidaria política, ¿no, verdad? Somos técnicos. Yo creo que este trabajo, si Dios quiere y la ciudadanía nos permite, vamos a tomar nosotros como un trabajo técnico, no político. Y este partido que hoy representamos también no nos exige absolutamente ninguna condición política en sentido partidaria.
Entonces, es una gran ventaja y así nos presentamos, Oscar. Porque si no, yo creo que las cosas no estarían bien, ahí no vamos a ser muy bien recibidos. El doctor Casañas Levy no puede decir que no va como político por la raíz misma. Totalmente, totalmente. No, evidentemente, más allá de que yo me inserte en política en este momento como actor propiamente dicho, soy una persona que desde muy chico viví eso con mi abuelo, que era del Partido Liberal, Fernando Levy Rufinelli, y su hermano Carlos también. O sea, yo viví mucho el tema incluso de la unidad del Partido Liberal, la creación del PLRA. Yo recuerdo eso de mi infancia, ¿verdad? Recuerdo las caminatas que se hacían en época de Stroessner por Mandubirá, ¿verdad? Es decir, recuerdo muy bien esas cosas. A mí siempre me apasionó la política. O sea que usted no puede decir, no me presento como político. No, pero es cierto lo que vos estabas diciendo, Oscar, es muy complicado porque se ve en la gente mucha desilusión. Esa es una realidad y forma parte de lo que vino ocurriendo en todos estos años. Una de las cosas que quiero decir, que estaba diciendo el doctor Ocampo Aro antes, que la gente se vaya a votar. Es muy importante. Yo quiero muy brevemente decirle, ustedes van a recibir en Asunción 4 papeletas como estas en Asunción. En los otros lugares van a recibir 6, ¿verdad? Esta, por ejemplo, este es un modelo, una cosa para preparación, digamos, para entrenamiento, para capacitación. Esta es la del Parlasur, que es la que me dieron a mí, ¿verdad? Como modelo. Mostranos dónde está ahí tu acá está mi candidatura. Pero quiero decirles que van a recibir 4 de estos, ¿verdad? Sí. Y que en cada una de estas boletas solamente pueden marcar una vez. Eso también tienen que atender, ¿verdad? Porque si no, a veces también a la gente se le induce a anular su voto o lo que sea. Solo uno de estos que está acá, yo espero obviamente que sea ¿verdad? Es el que tienen que marcar. Si marcan más de uno, eso está anulado. Doctor, yo quiero aprovechar y pedirte, ¿hay posibilidades que nosotros tengamos copias de esos 4, por lo menos en la de Capital, y mañana nosotros podemos aquí en el programa mostrar? Porque a mí me han preguntado, y el boletín realmente es bastante amplio, y como usted dijo, hay muchos movimientos, quizás pequeños o de menores recursos, que no tienen la posibilidad de difundir, y aunque no crea, lleva tiempo buscarlos. Lleva 3 minutos, puede disponer en el máximo cada así lector, mismo, ¿verdad? 1 minuto por día en la tele. Van a recibir 4, presidente y vicepresidente es 1, senador es otro, diputado es otro y Parlasur es otro. ¿Sí? En el caso del interior. En Asunción. Y en el interior, en las otras ciudades, van a recibir 6. Van a recibir también candidato a gobernador y junta departamental. Y nosotros vamos a recibir mañana la muestra que nos va a hacer llegar. Y se pueden tomar su tiempo, porque tampoco hay que permitir que se le apure, ¿verdad? Tienen que tomar su tiempo para mirar la papeleta y ver cuál opción tienen 3 minutos. Esto es importante señalar. El elector tendrá máximo o un promedio de 3 minutos. Que es suficiente, ¿verdad? Y esperemos, si hay estas indicaciones por medios masivos, yo creo que la gente para el domingo va a estar preparada. El gran porcentaje, Oscar y Mariana, y ese es un problema en nuestro país, de gente que no vota, es la gente que no está afiliada y la gente joven, digo 30 años para abajo, no vota. Si nosotros conseguimos que esa gente se involucre en ese proceso y vote, muchas cosas van a cambiar. Vamos a una breve pausa para comerciales. Después ya estamos continuando conociendo más propuestas de los integrantes a candidatos para el Congreso Nacional del Partido Socialdemócrata. Dismar Salud y Cultura tiene para tu bienestar, una recomendación para tu bienestar y para tu salud. Es el vibromasajeador orgánico Jack. Es un elemento de muy fácil utilización y que ayuda a combatir dolores musculares, dolores producidos por el estrés, la artritis, la artrosis. Así es que si mamá o papá sufre muchas veces en casa esos pequeños dolores, ¿qué tal si uno de esos regalos es un vibromasajeador orgánico de Dismar Salud y Cultura, por ejemplo? Tenemos mensajes, Mariana. Sí. Vamos a compartir. Fuerza Dila, Villeta te apoya. ¿Tenés amigos por Villeta? Sí, yo vivo en Villeta. Sí. Ese es. Ahí están los villetanos, están firmes. Sí, estamos jugando de local ahí. Los vecinos. ¿Cómo hago para votar por el doctor Casañas y por la lista y por otra lista como presidente? Quiere cruzar. Claro, justamente eso es lo que le decía. Van a recibir 4 boletines en Asunción y uno de ellos es para presidente. Ahí eligen la opción que les parece correcta. En el caso, que es la 4, dice el doctor Nissen. En el caso mío,
es una boleta aparte que es para Parla Sur, que es esta boleta. Y ahí tienen la opción, nuestra lista es la lista 22 que está acá, que este es el tercer lugar de la izquierda. Dice un mensaje acá, Mariana, volviendo nada más al bloque anterior, se equivoca el señor que habló recién, porque policías y militares activos pueden votar en elecciones Sí, generales. eso era lo que le consultábamos a Arbo. Yo creo, tengo acá la Constitución por abierta, esto pero yo estaba creo confundido. que los militares sí pueden votar, lo que no pueden es hacer campaña partidaria o votar en las internas. Claro, pero como ciudadanos Pero pueden sí pueden, yo participar creo. El en las ministro elecciones. Carmelo Caballero Estaba hoy instando a que dijo voten, sí, de que hecho. podían votar. Por eso, sí, me olvidé de hacer la aclaración, es cierto, es bueno puntualizar. Esta gente se ve diferente, ojalá puedan entrar y ayudar a cambiar. Y la gente tiene que votar para Mensajes muy positivos a favor de usted, doctor Nissen, Qué ¿eh? suerte. ¿Y por qué no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo voy a poner un paño un poco más, no sé si polémico, pero Adelante. una consulta que dice Francisco Fariña. Marian, esperamos que hablen del tema INDER como expertos en delitos económicos. De hecho, lo escuché a Camilo Suárez planteándolos hablando del super equipo que presentaba Efraín Alegre, porque en realidad debo decir que tiene 4 nombres bien pesados en cuanto a anticorrupción y delitos económicos: José Casañas Levy, Alejandro Nissen, Eduardo Peta, y me falta uno. Yucio, fiscal, ahí está, Arnaldo Yucio. Todos forman parte del o apoyan a la Alianza Paraguay Alegre. Le consulto al doctor Casañas. Sé que se ha pronunciado al respecto, pero hoy la situación, por lo menos ante los ojos de la ciudadanía, suena como un negociado muy fuerte, envuelve a titulares que el propio presidente de la República se ha visto obligado a separarlos de su cargo. El caso del INDERT, el presidente del Congreso, en una situación prácticamente histórica, iba a ser destituido, finalmente pide permiso, pero el hecho es que sale de la presidencia Oviedo Mato. ¿Cómo lo ven ustedes hoy, siendo que están, de algún modo, son de otro partido, pero apoyan a esta alianza y tienen un conocimiento de técnicos? Claro. Sobre la materia. Mi saludo a Francisco Fariña, creo que es candidato a diputado por la ANR, o fue, creo que en la interna. Fue. Suele escribirme en Twitter, no muy amistoso, pero igual le mando un saludo porque le conozco, es mi conocido, ¿verdad? Está bien. Pero más allá de eso, efectivamente, yo lo dije ya, como vos sabés, Mariana, Sí. el tema INDER, el último tema INDER, porque la gente cree que Sí. ese es el único tema que hay en INDER conflictivo. Claro. Hay muchísimo, INDER está parado, Emilio Camacho fue interventor, ahí Sí. nadie sabe qué pasó, cuál fue el informe, es decir, es una institución muy conflictiva y donde hay probablemente mucha corrupción. Sí. Lo que corresponde hacer es lo que ahora se está haciendo, que se investigue más allá de los colores. Quien sea el responsable de esto, sea de un color o sea de otro, pues tendrá que responder y tiene que ser en un juicio condenado seguramente por un tribunal. Más que eso, nosotros, si bien es cierto, fuimos fiscales, hoy estamos en la política, y quiero decir un tema también que mencionaste sobre la cuestión de que Camilo hizo alusión al equipo de ex fiscales. Yo quiero recordarle a él y a mucha gente que en Que su fue tu defendido momento, también, ¿no? cuando yo fui su abogado defensor, Sí. la crítica principal que nosotros hacíamos era que un sector político se involucraba en el caso de Camilo y presionaba al Ministerio Público. Esa era nuestra crítica. Hoy yo soy político. ¿Cómo yo voy a hacer algo contra lo que yo creo? Yo estoy absolutamente en contra De de la presionar al injerencia Ministerio. política. Que el Ministerio Público tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Y además, eso justamente, porque Camilo decía algo así como palabras más, Que se palabras vayan a la menos, fiscalía, que se presenten que y sí. se pongan a ¿Cómo? disposición. Es Ustedes no ridículo tienen un eso. cargo hoy que les permita desempeñar ese trabajo. Es una ridiculez, una Y tontería. no hay una figura bajo la cual puedan así tipo El colaborar. pueblo no puede participar de las investigaciones, para eso está el Ministerio del Público. Ministerio Público. Sí, yo también tuve conocimiento de ese endoso que hace Camilo Suárez, solamente con intenciones de desfigurar un poquito nuestra imagen, que realmente la gente que no entiende solamente ha de creer esta estupidez, pero es así como decía José, que nosotros somos un ciudadano cualquiera, no tenemos injerencia en nada, ¿verdad? A lo sumo podríamos presentar, como dice la Constitución en su artículo 40, un pedido de informe. Claro. Pero no tienen por qué Ahora, respondernos. pero el punto, justamente lo que usted dice, queda pues en el éter, doctor, como que, o el mensaje que se quiere dejar es que ahora pues que están con Paraguay Alegre ya no hacen nada, Sí. y bien que eran fiscales. A nosotros- Entonces por eso creo que es pertinente responder Sí. si hoy tienen o no competencia Yo creo que fue una para hacerlo. torpeza de, Además, dejando, Camilo, ¿verdad? claro. Una gran torpeza de este ciudadano, ¿verdad? Que también está en campaña política, entonces tira eso. Eso también, esta estupidez también dijo Ferreiro, ¿verdad? Me refiero al hermano, ¿cómo se llama? Adolfo. A Adolfo. También la misma estupidez la lanzó por los medios, pero le digo, ojalá
que lleguemos al Congreso Claro. para que podamos demostrarle Claro. Bueno, cómo en se este caso, resuelve la situación. porque Adolfo la está en la misma propuesta- situación que ustedes, sí. Claro, porque- Tiene la misma posibilidad de intervenir o no. Porque la no propuesta de es- Efraín Alegre, cuando presenta efectivamente el grupo de personas como nosotros que fuimos fiscales, es decir, nosotros con este grupo vamos a trabajar también en el tema anticorrupción. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos intervenir en todas las causas que se abren hoy. Conocemos la doctrina de los partidos socialdemócratas en Europa y sus proyecciones y resultados auspiciosos en los diferentes gobiernos. Dile a Eaton, en Paraguay, el Partido Socialdemócrata, ¿qué perfil tiene? ¿En qué consiste precisamente la base de esta organización? Si podemos tener alguna referencia de los partidos de Europa, ¿hay alguna similitud? ¿Hay un proyecto similar o de nombres simplemente? Sí, Son parecidos. en principio te digo que es de nombres simplemente por ahora, por lo menos. Es un partido que apenas tiene 5 años de nacimiento, abraza en su totalidad a la actual Constitución Nacional, entonces nos basamos en los principios de la Constitución, en la cual se practica nuestra Constitución tiene un tinte social y tiene enfatiza mucho el Estado de Derecho y por lo tanto también la democracia. Entonces, el Partido Socialdemócrata se identifica con su Constitución Nacional actual. Y eso no quiere decir que no tengamos reparaciones para cuestionamientos a la Constitución que eventualmente también quisiéramos seguramente discutir para hacer las reformas. ¿Qué, por ejemplo, les gustaría reformar de la Constitución Nacional? Bueno, hay por ejemplo, el balotaje podría ser uno de los temas que se me ocurre en este momento. Creo que hay varias cosas, pero... El balotaje hubiese sido una solución para Venezuela hoy, por ejemplo. Por en ejemplo, estas crisis que están sí, teniendo. pero no podemos seguir teniendo, creo que, gobiernos con 36% de votos. Yo creo que Claro. eso no representa, y el otro 64% es la mayoría. Entonces, hay muchas correcciones. Yo los más expertos en cuanto a las lagunas que tiene nuestra Constitución pueden hablar mucho mejor de eso, pero en este momento no se me ocurre. Bueno, hay por ejemplo, el desbloqueo de las listas. Ahora dice que vamos a empezar, y yo creo que a lo mejor esto hasta no van a querer empezar otra vez, el desbloqueo de la lista, por lo menos en las primarias. Hay muchos factores que en este momento no se me ocurre porque me tomaste no me preparé mucho para eso, pero sí, hay muchos cuestionamientos. Pero por lo menos Cuando son básicamente Sí, esos sí. puntos que señalar. Sí, así es. Vamos a ir a una breve pausa para publicidad y luego ya estamos en la parte final con nuestros invitados en representación del Partido Socialdemócrata. Racura Country tiene todavía lotes disponibles, así es que te recomendamos que vayas hasta allí, vos y tu familia. Acá nuestros entrevistados, por supuesto, también está hecha la invitación. Este es un barrio cerrado, las viviendas que ustedes están viendo en pantalla, observando en pantalla, son ya viviendas en construcción, familias que han adquirido sus lotes. Vos podés llevarte alguno de los que quedan todavía y, por supuesto, cuando lleves un título de Racura Country ya tenés la membresía también para Racura Resort Day. Estamos con el Zócalo, Mariana, aclarando lugares de número El de web, teléfono, la web, la perdón. página web donde El sitio podemos, web, sí. donde las personas, muchas consultas sobre dónde y cómo se puede conocer lugares de votación. Ahí está. Ese es el sitio web El de la sitio web Justicia de la Electoral. Justicia Electoral, con una computadora ingresan y van a tener que incluir sus números de documentos. Queremos aprovechar este último bloque, lugar inicial para las damas. Mensaje para su audiencia, para los villetanos, para todos quienes están detrás de ese proyecto de ustedes, Dina. Sí, es para decirle que el Partido Socialdemócrata, la lista 22, quiere renovar el Congreso. Queremos entrar con gente nueva, nuevas ideas. En el caso mío particular, las personas que me conocen y los que están por conocerme, tengan la certeza de que mi presencia va a garantizar que las leyes sean escritas cuidando el tema género femenino, porque ahora actualmente todavía está ausente. Se escriben las leyes y no se tiene en cuenta con ese 50% de la población que somos las mujeres.
que vamos a cuidar de la niñez, que todo el presupuesto se vuelque hacia nuestros niños y bueno, y apuntar fuertemente hacia la paridad. Hoy, por ejemplo, tengo la noticia ya de que el 40% de las listas están encabezadas por mujeres. Eso es un gran logro, es algo de la cual yo también me siento muy orgullosa. Hay leyes que están durmiendo a favor de la violencia doméstica. Este Parlamento no se ocupa ni se va a ocupar seguramente, así que nos tocará a nosotros apurar eso desde el momento que estemos dentro del Parlamento. Qué bueno, linda propuesta. Está, por supuesto, a consideración de los electores. En el caso del doctor Casañas Levy, la candidatura es para el Parlasur. Todo momento, o sea, creo que muchas cosas hubiesen sido distintas, doctor, lo digo como un pensamiento personal, si se hubiese tomado en serio, si los representantes nuestros en el Parlasur hubiesen tomado en serio ese rol. Hoy, la situación del Paraguay, luego del juicio político, sin analizar eso, es una situación distinta quizás a la que teníamos antes de asumir como parlamentario del Mercosur en ese escenario. ¿Cuál sería su prioridad o ese trabajo inmediato que realizaría? Es una situación crítica la que estamos viviendo, realmente. Pero esa crisis se da no solamente por el tema del 22 de junio, se da por toda la inoperancia que tuvimos en todo este tiempo. Los partidos tradicionales no se han ocupado de colocar gente adecuada para debatir en el Parlasur. La gente está perdiendo oportunidades en Paraguay, está perdiendo oportunidades de educación en becas, de infraestructura, incluso en los asentamientos de gente que vive en condiciones infrahumanas. El FOSEN tiene esos fondos. Estamos perdiendo oportunidades en investigación porque nuestros parlamentarios se van y no saben qué decir o qué hacer. Eso es lo que tenemos que cambiar y nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre los 18 representantes del Paraguay que vamos a estar en el Parlasur. ¿Cuáles son los 4 o 5 ejes? Yo lo tengo muy claro. Educación es uno de ellos, salud es otro de ellos, infraestructura es otro tema y el tema migratorio. No es posible que en el siglo XXI los paraguayos sigan viviendo como parias en Argentina, en Brasil, en Uruguay y el Mercosur tenga 60 convenios firmados. Pero tiene que haber también una orientación estratégica bien definida del Ministerio de Relaciones Categórico. Exteriores. Tiene que funcionar la institución que rija la política nuestra hacia afuera. Sea el presidente que fuere, yo espero que sea Efraín Alegre porque creo que es la persona indicada por su trayectoria y porque tiene una imagen. Y es un detalle importante en el Mercosur que no hay que pasarlo de vista. En el caso del otro candidato que tiene las posibilidades, tiene serios problemas con el Brasil. Es decir, nosotros si saltamos de la sartén, ¿verdad?, podemos saltar al fuego. Si es que nuestro candidato no tiene la capacidad de sentarse a negociar adecuadamente los derechos de Paraguay. Nosotros tenemos que actuar coordinadamente. El presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y los parlamentarios del Parlasur. ¿Cuál es el problema que tiene Cartes con el Brasil? En el Brasil hay investigaciones abiertas, incluso el libro de Chiqui Ábalos publica el facsímil de la investigación abierta en la Comisión Bicameral de Ilícitos del Congreso Brasilero. O sea, no es un tema de publicidad nomás, ¿verdad? Y entonces yo creo que son cosas que en algún momento pueden generar problemas para el Paraguay que nos repercute a todos. Entonces yo les pido que piensen el día que van a optar. Esta es una opción, creemos que es una buena opción. Nosotros somos gente nueva en la política, entre comillas, es la primera vez que nos estamos postulando. Quiero agradecer esta oportunidad al Partido Socialdemócrata, a su presidente Manuel Doldán, que también nos da su respaldo y le mando un saludo. Y quiero que realmente la gente nos dé la oportunidad. Doctor Nissen, lista 22 entonces el domingo. Así mismo, discrepo con José en el sentido de que cree que somos la mejor opción, ¿verdad? Con todo respeto, somos la mejor opción. Detrás de nosotros hay mucha gente, ¿verdad?, que no aparece, que están ahí también integrando las listas, que hay gente de primer nivel, ¿verdad? Me refiero tanto a los suplentes de José, de Dila, nuestro candidato para senador. No están rellenando nada. No están rellenando. Están ahí latentes y prestos para lo que pudiera haber, pero hay gente de primer nivel y pueden controlar las listas, ¿verdad? Pueden entrar en la página. Sí. Nuestro candidato también para senador es Juan Manuel del Puerto, no pudo estar hoy presente acá seguramente, pero es una persona también con trayectoria ya política, ¿verdad? Estuvo en el encuentro en el Patria Querida. Y pedirle eso a la ciudadanía, ¿verdad? Que nos den una posibilidad
de volver otra vez a representarles desde otro ámbito ahora y fundamentalmente legislar con calidad y controlar. Yo no conozco acá el club, pero un mensaje dice: doctor Nissen, los 4 millones de olimpistas estamos con usted. Sí, así ya ganaron. Así es, efectivamente, así. Estamos llegando al final de este bloque con nuestros invitados que representan al Partido Socialdemócrata de nuestro país, y el próximo domingo son candidatos para que usted también tenga esa oportunidad y la opción de conocer otras propuestas. Los hemos tenido con nosotros, queremos agradecerles y éxitos para el domingo a todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, que siga creciendo siglo a siglo. Esperemos que Muchas así gracias, sea. Oscar. Último, antes de despedirnos, ¿verdad? Y entonces pedirle que la gente vaya a votar. Lista 22, ¿se ve acá? Se No sé, ve. Está de preocupar. Lista 22 y para presidenciales entonces por la alianza. Nos vemos el domingo. Gracias. Estamos a la Gracias. vuelta para la parte final de Siglo a Siglo.